Buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a hablarles sobre los óxidos básicos, los óxidos ácidos y los hidróxidos. Primero vamos a hablar sobre los óxidos básicos. Los óxidos básicos es un compuesto que resulta de la combinación de un metal con el oxígeno. Sus características son: la unión se realiza a través de un enlace iónico. Son formados especialmente por los elementos más electropositivos. Al reaccionar con el agua se forman los bases y los hidróxidos, que eso lo iremos más adelante, y son de alta densidad. Antes de hablar sobre los otros tipos de nomenclaturas, voy a hablarles sobre qué es la nomenclatura química. La nomenclatura es la forma que mediante el cual consignamos los elementos inorgánicos que ahí se nombran. Esos tres tipos son la tradicional, la STW y la estequiométrica. El primer ejemplo de la tradicional es el ácido cuproso, que está conformado por el óxido de cobre, y la estequiométrica, el monóxido de cobre, y esta es la fórmula que lo representa. El segundo ejemplo, el óxido estánico, está conformado por el óxido de estaño, que es el periodo 4, y el dióxido de estaño, que está conformado por el óxido estánico con estequiométrica, y su fórmula sería de esta forma. El óxido férrico está conformado por el óxido de hierro, con el óxido de hierro, que está conformado con la nomenclatura estequiométrica, y sería la siguiente fórmula que lo representa. Y el cuarto ejemplo, el óxido niqueloso, que está conformado por el óxido de níquel, con el número 2 del periodo químico. Y también está conformado con la estequiométrica por el óxido de níquel. Y esta sería la siguiente fórmula. Ahora voy a hablarles sobre los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos es un compuesto químico binario que resulta de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Su característica: la primera son compuestos de bajos puntos de fusión, los cuales se forman al reaccionar un metal con el oxígeno. El segundo es cuando los ácidos no metálicos reaccionan con el agua, forman los ácidos. Los ácidos se pueden reconocer por el cambio de un indicador ácido-base, que es el pH. Y los ácidos producidos por la reacción de los óxidos no metálicos con el agua se denominan osácidos por el óxido contenido. Ahora los ejemplos son la nomenclatura tradicional. El primer ejemplo es tetróxido de nitrógeno, que está conformado con el óxido de nitrógeno. La estequiométrica es tetraóxido de nitrógeno, y esta sería la siguiente fórmula como se muestra acá. El segundo ejemplo, el anhídrido nítrico, está conformado por el óxido de nitrógeno, pero es el B porque muestra el periodo químico. Y la estequiométrica sería el pentaóxido de dinitrógeno. Esta sería la siguiente fórmula que lo representa. Y el último ejemplo, el anhídrido carbónico, que está conformado por el óxido de carbono, que este sería el periodo 4. Está conformado con la estequiométrica con el óxido de carbono. Esta sería la siguiente fórmula que lo estaría representando. Ahora venimos a hablar lo último, los hidróxidos. Son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidróxidos. Es decir, que no se puede estar confundiendo con los hidróxidos con los hidróxidos, en lugar de oxígeno, como sucede con los óxidos. Sus características son una base según Arrhenius. Es toda sustancia que en solución acuosa se disocia liberando exclusivamente como un anión, el ion OH. El segundo es
Una base, según Bronsted y Lowry, es un receptor de protones, es decir, que acepta un anión de hidrógeno. Y la tercera característica es, por lo general, las bases son compuestos corrosivos y tóxicos. Ahora venimos a hablarles sobre los ejemplos de los hidróxidos. La tradicional, el primer ejemplo, el hidróxido ferroso estaría conformado con el hidróxido de hierro, con el periodo 2. La estequiométrica estaría conformado por el dihidróxido de hierro. Esta sería la siguiente fórmula, que es la primera. El segundo ejemplo, el hidróxido mercúrico, que está conformado con el hidróxido de mercurio, que este sería el periodo 2. La estequiométrica sería el dihidróxido de mercurio. Esta sería la siguiente fórmula, como se muestra acá. El tercer ejemplo es el hidróxido plúmbico. Estaría conformado con el stop W con el hidróxido de plomo, que este sería el periodo 4 que les estoy señalando. Y la estequiométrica sería el tetrahidróxido de plomo. Y su fórmula sería esta. Y el cuarto y el último ejemplo, hidróxido cobáltico, estaría conformado con el STOW hidróxido de cobalto, que este sería el periodo 3 de la tabla periódica. Y la estequiométrica sería el trihidróxido de cobalto. Esta sería la fórmula. Bueno, profesor y compañeros, esto es todo que le expliqué sobre los óxidos básicos, ácidos e hidróxidos. Muchas gracias.